Buenos días chicos, ¿qué tal? Perdón por el retraso. En esta oportunidad vamos a, resolver y les voy a dar las pautas de cómo tienen que resolver lo que sería su segundo parcial. En primera instancia tenemos que observar muy bien lo que sería los datos que nos está dando. Nos está dando, dice, para el enfriamiento del aceite de un compresor Centag en Oruro se dispone de una torre de refrigeración de circuito cerrado. Las características técnicas de diseño, esto ya para empezar, características técnicas de diseño de la torre de refrigeración son las siguientes. Temperatura seca del aire de entrada, humedad relativa del aire de entrada. Y todas estas, si se dan cuenta, dice de diseño. Temperatura del agua de entrada, temperatura del agua de salida. Ya les había dicho en la clase, bueno, en clases, que cuando nos daba la temperatura del agua a la entrada y a la salida, ya era un tipo específico de resolución. Pero en este caso, como tenemos que automatizar la solución, o sea, tienen que usar un software para automatizarla, no podemos usar lo que sería el método gráfico. Así que vamos a usar el método incremental. Los datos que nos sigue dando son caudal de agua, caudal volumétrico del aire, presión de diseño. Esto está mal. Aquí dice 6.5 bar, pero eso es demasiado. Creo que lo que quería poner el Inge acá era 0.65, porque yo también ya resolví esta torre de refrigeración y con 0.65 bar sí me sale. 6.5 bar creo que es muy elevado. De todas maneras, que creo que es 0.65. Esto lo van a corregir ya. Esto de acá es esto de acá no, esto de acá lo van a corregir, lo van a poner 0.65 bar, este de acá. Luego, bueno, seguimos con la resolución. Eh, Dice, los resultados del diseño de la torre de refrigeración son los siguientes. Salto de temperatura, eh, 10 grados, aproximación del equipo 14.74. Y ahora otro dato interesante es que también nos dan el NTU, que esto va a ser lo que nos va a servir para calcular más adelante. Bueno, ahora veamos lo que sigue especificando. A partir del funcionamiento nominal, todo esto acá es el funcionamiento nominal, en estas condiciones nos da estos resultados. Se pide extrapolar los siguientes datos de las condiciones de entrada descritas a continuación. Acá nos pide, bueno, serían los incisos que tenemos que encontrar: la temperatura del aire de salida, la humedad relativa, la entalpía, humedad específica, masa de agua evaporada, eh, bueno, también conocida como masa de reposición, calor intercambiado, calor latente, calor sensible, característica, bueno, constante de la torre, el número de el NTU, la aproximación, salto térmico, temperatura de salida del agua. Se solicita además de desarrollar, bueno, esto ustedes ya lo van a ver, ustedes ya lo hacen en el software o en lo que ustedes puedan. Aquí miren algo interesante, dice Excel con macros. No pueden usar el Excel si no es con macros. Yo ahorita la solución que les voy a dar va a ser en un Excel normal, pero ya ustedes para automatizarlo tienen que hacerlo con macros. Demuestren la siguiente video. Resultados. Se requiere presentar los resultados de la tabla con una precisión bueno, dice de tres cifras significativas. O sea que vamos a trabajar con 3 cifras significativas. Además, es indispensable adjuntar la programación. Ya eso. Bueno, aquí esto es lo que tenemos que cambiar. Por ejemplo, si yo fuera aquí como el compañero Urquieta, eh, aquí dice que estos datos de acá, el 17.5, el 55% y la temperatura del agua de entrada la tengo que cambiar acá. Aquí en temperatura de agua de entrada le pongo el 35, aquí en temperatura del aire de entrada le voy a poner 17 y en la humedad relativa y también le pongo 55. Estos son los datos que hay que cambiar. Dependiendo de sus apellidos, estos datos van a variar, estos 3 datos de acá. Entonces no tiene que haber ningún ejercicio similar, ya que el ingeniero les está dando diferentes datos para cada uno de ustedes.
Así que bueno, tal vez sea casualidad, tal vez a alguno les salga lo mismo, pero como les digo, no, para todos tiene que salir diferente. Ya, entonces para empezar a resolver ya de una vez, empezaremos. Es medio larguito, así que empecemos. Primero tenemos que ir con las condiciones de diseño. Primero sacamos lo que serían los datos del agua. Eh, Solo necesitamos esto. Perfecto. Bueno, vamos a empezar el ejercicio. Primero las condiciones de diseño. Ahora tenemos que separar los dos conjuntos de datos. Los datos del agua y los datos del aire. Entonces, empezamos. Datos del agua. ¿Qué nos dice? No, en el ejercicio nos menciona un flujo másico de agua. Este flujo másico de agua dice que es de 6.7 kilogramos sobre segundo. También nos está dando la temperatura de ingreso, que en este caso sería los 35 grados centígrados. Y nos está dando la temperatura de salida, que sería los 25 grados centígrados. Después nos están, bueno, después de eso nada. Ahora tenemos que sacar serían los datos del aire. Nos está dando, para empezar, lo que serían no datos convencionales, sino que nos está dando el caudal volumétrico del aire. Y en este caso es de 8.7 y ese está en metros cúbicos sobre segundo. También nos está dando la temperatura de ingreso del aire, que sería de 18 grados. Los necesitamos sueltos, así. La presión de trabajo, como bueno, menciona que es en Oruro y bueno, la presión sería de 65.000 pascales. Y bueno, esos serían los datos que nos está dando el aire. Ahora, datos que vamos a necesitar, datos que serían nuevos para la nueva resolución de este ejercicio, sería el número de Lewis. El número de Lewis que lo vamos a encontrar. Para encontrar este número de Lewis, les voy a compartir esta tabla que está sacada del libro de José Manuel Pinazo en la parte de torres de refrigeración. El número de Lewis justamente nos sirve para encontrar nos sirve para encontrar el número de Lewis con respecto a la temperatura, justamente cuando necesitemos hacer lo que sería torres de refrigeración basadas en el diseño. Aquí tenemos que entrar con la temperatura seca del aire. En este caso sería entre 15 y 20. Tenemos que ir así y esto sería, hay que interpolar dos veces. Este grado de saturación del 0 al 1 se refiere del 0 al 100%, refiriéndose a la humedad relativa. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces para el número de Lewis tenemos que interpolar. Primero tenemos que tener la temperatura, bueno, de 15 y va desde 0 hasta 1. Bueno, en este caso sería 100%, y nuestra humedad relativa es de... no la hemos anotado, lo vamos a poner acá directamente. Humedad relativa del aire, en el ejercicio nos menciona que es del 45%. Entonces la anotamos ahí, aquí sería 0.45. Acá tendríamos que encontrar lo que sería lo que necesitamos de 18 y bueno, acá lo ponemos así, sería de 20, que también de la misma manera va de 0, 0,45 a 1. Ahora copiamos los datos de la tabla, de esta misma tabla, lo que sería la forzada. Aquí, si nos damos cuenta, hay una L natural y una L forzada. ¿Cómo nos damos cuenta que es natural o forzada?
directamente con el flujo másico del aire, del agua, y con el caudal volumétrico del aire. Si fuese natural, tendría que ser 1 el flujo del aire y el flujo másico del agua también. Y como nos damos cuenta que es mayor a 1, sabemos que están forzando el flujo del aire y el flujo del agua. Por lo tanto, directamente entramos a encontrar el número de Lewis por forzada. Copiamos estos datos, que sería 0,889993, 0,8985, y para el 20 copiamos 0,89936 y 0,8979. Eso lo ponemos acá una vez, 0,8993, y abajo era 0,8985. 0,8936 y abajo era 0,8979. Interpolamos estos dos datos, a mí me sale 0,8987 y aquí arriba sería 0,8998. Una vez que ya tenemos, que hemos interpolado, interpolamos nuevamente, pero ahora con la temperatura, y a mí me sale 0,8989. Entonces este sería el número de Lewis, que en este caso, bueno, es adimensional. Muy bien, esto sería el primer paso a realizar dentro de toda esta resolución. Ahora tal vez datos extra que necesitemos, que vamos a necesitar, sería en el aire, sería su volumen específico del aire, en la entrada obviamente, y bueno, con el volumen específico vamos a poder encontrar lo que sería el flujo másico del aire. Aquí va a estar en metros cúbicos por kilogramo. Y el flujo másico del aire va a estar en kilogramos sobre segundo. Y en datos del agua, lo que nosotros bueno, esto es algo nuevo, nos vamos a suponer va a ser la unidad específica a la salida. Este es un dato que nosotros nos tenemos que suponer con criterio, se podría decir, porque es un dato que nosotros tenemos que ver más o menos cómo está yendo el ejercicio para poder suponerlo. En este caso, una vez encontrando el primer, la humedad específica a la entrada, va a ser que en base a ese vamos a tratar de suponer la humedad específica a la salida. Ahora, en este caso, lo que necesitamos hacer es unas tablitas. Las tablitas las vamos a hacer acá. Lo primero que vamos a necesitar es el estado. Esto va a ser cuántas veces vamos a iterar nuestros datos, vamos a incrementarlos de cierta manera. Recomiendo 10, unos 10, 12, había veces que con 8 datos incrementando salía, pero en este caso para no repetir el ejercicio 2 veces lo vamos a hacer con 15. Ahora lo que necesitamos es la temperatura seca del aire a la entrada, la humedad relativa del aire a la entrada, necesitamos la presión de vapor saturado a la entrada, la presión de vapor a la entrada, la humedad específica también a la entrada y la entalpía a la entrada. Estos datos de acá serían datos netamente del aire. Y ahora vamos con los datos del agua. Temperatura seca, bueno, no temperatura seca, sino directamente temperatura del agua, presión saturada del agua, presión de vapor saturado del agua, presión saturada del agua. Aquí vamos a necesitar la humedad específica del agua. Y la entalpía del agua. Cuando ya tengamos todos estos datos, nos venimos simplemente acá
Y bueno, estos datos de acá serían datos del agua. Nuevamente, acá vamos a necesitar lo que seríamos las diferencias. Así que vamos a insertar este símbolo de acá. Vamos a necesitar lo que sería, vamos a encontrar primero la diferencia de entalpías, luego diferencia de la diferencia de la diferencia de humedades específicas y por último lo que necesitamos encontrar es la diferencia de temperaturas. Una vez, bueno, que tenemos todos estos datos, tenemos que empezar a rellenar la tabla. En este caso, estos datos de acá, bueno, los vamos a conocer mejor como los intervalos, ¿no? Este método incremental se basa en intervalos. Ya, ajustamos nuestra tablita. Y ahora, como menciona el ingeniero, lo vamos a programar la tabla para que tenga un decimales, pero solo tres decimales, tal y cual como pide el ingeniero. Em, ya, sería ahí ya podemos visualizar todo. Temperatura seca a la entrada, eso ya sabemos de antemano en los datos del aire, que es de 18 grados centígrados. Muy bien, ahora humedad relativa, también de la misma manera, por los datos del aire, sabemos que es de 45 grados, 45%. Esto acá está mal, mil disculpas, cortar, esto es acá. Es un dato del aire. Ahora, como ya lo hemos repetido un montón de veces, ¿por qué hemos hecho tanto hincapié en lo que sería psicometría? ¿Por qué se les ha dado un formulario? ¿Y por qué se les ha pedido que repasen bien esa parte? Porque en torres de refrigeración se aplica todas las fórmulas de psicometría para encontrar las propiedades. Entonces, aquí directamente vamos a empezar con lo que sería psicometría. Este símbolo de acá lo voy a necesitar. Así que empezamos. Para encontrar la presión de vapor saturado a la entrada del aire, directamente ponemos igual, 10, lo elevamos todo, abrimos sin, bueno, corchete, y bueno, 21,48 menos 10,2858 multiplicado por, en este caso, la temperatura seca del aire más los 273,15, cerramos el corchete, todo esto dividido a lo que sería 35,859 menos, abrimos corchete otra vez, nuevamente la temperatura del aire, más 273,15, cerramos corchete. Ya tenemos la temperatura del aire. Ahora, para encontrar la presión bueno, vapor saturado, en este caso, vamos a hacer de la misma manera, despejamos de las fórmulas ya conocidas y, sacamos ya. Entonces sería la humedad relativa dividida 100 multiplicada por la presión de vapor saturado. Perfecto. Para la humedad específica, nuevamente esto ya
lo sabemos del formulario, 0.62198 multiplicado, en este caso, por la presión de vapor, es la misma dividida a la presión total. En este caso, esta presión no necesitamos que se quede, que este dato no se mueva, entonces lo fijamos y le restamos nuevamente a la presión de vapor del aire. Para la entalpía, de la misma manera ya conocemos la fórmula. Simplemente repetimos las fórmulas que ya sabemos, en este caso ya las estamos metiendo para automatizar el ejercicio. Perfecto. Esto de acá, lo que tenemos de, bueno, de color, lo voy a poner acá, de un color celeste, sería lo que vamos a conocer como las condiciones iniciales del aire. Ahora muy bien, tenemos que pasar al agua. Pero acá en el agua no va a ser lo mismo que en el aire. En este caso, en el agua vamos a afrontarlo de una manera diferente y lo vamos a tomar como eh, condiciones finales o de salida del agua. En este caso, trabajaríamos con lo que serían las condiciones del agua a la salida, 25 grados centígrados. Y bueno, podemos copiar las fórmulas que ya hemos puesto para encontrar la presión de vapor. Simplemente cambiaríamos lo que sería la temperatura. En vez de ser G12 va a ser M12. De esta manera acá. Perfecto. Y bueno, para la presión, en estos casos, como es agua, sabemos que la presión de vapor saturado y la presión saturada son las mismas. Para encontrar lo que sería la humedad específica, usamos también la fórmula que ya conocemos de la humedad específica. La copiamos y simplemente cambiaríamos lo que sería la presión de saturación. En este caso pondríamos la que está a su izquierda. Y bueno, lo mismo con la entalpía. Aquí cambiaremos que a la nueva temperatura que estamos ingresando, que sería el agua, y cambiamos el valor de la humedad específica. .006 por L12
No, no está mal, aquí sería M12. M12 por P2, perfecto. Y aquí otra vez M2. Perfecto. Y bueno, eso sería lo primero que tenemos que hacer. Encontrar lo que serían ambas propiedades. Y en base a estas ya podemos empezar a resolver el resto. Ahora lo que necesitamos encontrar acá específicamente sería los intervalos de la entalpía. Nosotros tenemos que hacer variar la entalpía. Este es un valor que también nosotros podemos asumir. En este caso, para empezar, le voy a poner 4, que va a ser lo que vamos a empezar a hacer variar. Por eso es método de varianza, se podría decir, ¿no? Entonces, bueno, ese es el dato que vamos a empezar a variar. Ahora, tanto para la diferencia de humedad específica y la diferencia de temperaturas, como para las demás, existen una serie de fórmulas que, bueno, están acá a continuación se las muestra. Muy bien, como les había mencionado, las nuevas fórmulas que vamos a ver van a ser tanto para el intervalo de la humedad específica, el intervalo de la temperatura. Esas son fórmulas nuevas que, bueno, ahora tenemos que implementar específicamente para este método, que sería el método incremental. Muy bien, entonces tenemos que encontrar, bueno, ya tenemos la variación de la entalpía, ya la tenemos, es 4. El número de Lewis también ya lo tenemos. La entalpía del agua la tenemos. Humedad específica del agua la tenemos. Las que no tienen coeficientes son del aire, por obvias razones. Entalpía del aire tenemos. Humedad específica del aire tenemos. Número de Lewis tenemos. Temperatura del agua también la tenemos. Entonces simplemente ponemos todos esos datos en lo que sería el intervalo de la humedad específica. Entonces primero sería el intervalo los intervalos de la humedad de entalpía. Ahora luego tenemos que poner el número de Lewis. En este caso el número de Lewis sería el que ya hemos calculado, 0,8989. Pero como el número de Lewis no se tiene que mover, lo vamos a fijar. Fijamos su celda y lo tenemos que multiplicar por lo que sería la diferencia entre las entalpías. Para empezar, sería la entalpía del agua. En este caso, la entalpía del agua está acá, menos la entalpía del aire. Cerramos paréntesis, dividimos. Y ahora tendríamos que empezar la humedad específica del agua menos la humedad específica del aire. Le sumamos lo que sería el 1 menos el número de Lewis nuevamente. Pero como ya lo hemos dicho, este número no se tiene que mover, así que lo volvemos a fijar. Y lo multiplicamos todo esto por lo que sería 2501 más 1,86 multiplicado por la temperatura del agua. Cerramos corchetes y encontramos bueno, sale 0,001. Tal vez si lo vemos con más decimales no lo podemos encontrar. Ahora para la diferencia de los intervalos de la temperatura, ya tenemos la fórmula. Entonces directamente nosotros pasamos a calcular. En este caso no nos olvidemos que este es un valor negativo, entonces le ponemos
lo ponemos como menos la variación del aire, de la entalpía, menos 4.186 multiplicado, en este caso por lo que sería la temperatura del agua. ¿Dónde está la temperatura del agua? Multiplicado M12 multiplicado por lo que sería la variación, bueno, el intervalo del agua. Y ahora cerramos paréntesis y todo esto lo dividimos entre lo que sería eh, el flujo másico del agua. En este caso, flujo másico del agua es de 6.7. Ya, para esta fórmula nos hace falta lo que sería el flujo másico del aire. Entonces, bueno, no la podemos dejar así que la vamos a dejar así un ratito. No es el resultado. Aquí nos falta el flujo másico del aire. Este es flujo másico del agua. Nos falta el flujo másico del aire. Entonces, para calcular el flujo másico del aire, primero tenemos que calcular lo que sería el volumen específico. Así que para calcular el volumen específico, ya directamente para ahorrarnos tiempo, tablas psicométricas, encontramos lo que sería la fórmula. Ya tenemos todos los valores para encontrarlo. Tenemos que encontrar 287 multiplicado por la temperatura más 273.15, temperatura más 200, todo esto dividido a lo que sería mm, a lo que sería la presión menos la presión de vapor. Ya eso ustedes lo pueden, bueno, confirmar viendo sus tablas. Ahorita estoy haciendo a lo que me acuerdo. Y bueno, sí, más o menos así tiene que salir. Esto, como ya habíamos dicho, el ingeniero nos ha pedido con 3 decimales. Y bueno, para encontrar lo que sería el flujo másico, directamente sería solo el flujo volumétrico dividido al volumen específico. Listo. Nuevamente esto con 3 decimales. Muy bien, eso es lo que necesitamos en este ejercicio. Perfecto. Volvemos a donde estábamos calculando. El flujo acá del flujo másico del agua lo vamos a fijar, lo dividimos al flujo, bueno, en este caso también fijamos lo que sería el flujo másico del aire, flujo másico del aire, aquí aprovechamos para fijarlo. Una vez fijado el flujo másico del agua y el flujo másico del aire, pasamos, bueno, siguiendo lo que es la fórmula, eh, menos, y en este caso volvemos a abrir corchete, sería el número de Reynolds, bueno, el número de Lewis,
el número de Lewis menos 1, en este caso sería... no, no es el número de Lewis, ¿no? Me estoy confundiendo, mil disculpas. Sería la humedad específica en 2, acá, que aún no le hemos puesto valor, menos lo que sería la humedad específica del agua, 0,99, ya cerrados los corchetes. Esto aprovechamos para todo el valor, multiplicarlo por 4.186. Ahora en este caso tenemos que darle un valor a W, a la humedad específica en 2. Yo les recomiendo que primero fijen el valor de aquí W del 1. La humedad específica en 1 es de 0,009. Entonces, suponiendo una eficiencia del 50% de la máquina, yo diría que esto va a aumentar hasta 0,18. Entonces, directamente le ponemos 0,2. En base a eso, ya más o menos nos va a dar un buen resultado. Volvemos a fijarnos lo que sería, si estamos planteándolo bien, el ejercicio. En este caso, también el valor de la humedad, del intervalo el valor de la humedad específica en 2 también lo tenemos que fijar. Así que lo fijamos y revisamos si está bien puesta la fórmula. Sería eh, menos la diferencia, el intervalo de entalpías, menos 4.186 multiplicado por lo que sería la temperatura del agua, por la diferencia del intervalo de la humedad específica del agua, todo eso dividido a lo que sería el flujo másico del agua, 6.7, dividido al flujo másico del aire, 6.67, menos menos 0.02, menos lo que sería el flujo másico del agua, en este caso 0,099, multiplicado por 4.186 y dos corchetes. Tal vez los corchetes nos hayan fallado. Todo bien, todo bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Acá era uno más acá. Y este acá. Perfecto. Ahora sí, creo que sí nos salió bien. Ahora sí nos salió bien. Muy bien. Ya hemos encontrado todos los valores que vamos a necesitar en la tabla. Ahora lo que necesitamos encontrar, siguiendo lo que serían nuestras fórmulas, es el siguiente valor de la temperatura. El siguiente valor de la temperatura dicen que es la entalpía menos el 2501 por la humedad específica, 1 más 86. Y estas dos fórmulas de acá las tenemos que poner en lo que sería acá, temperatura seca del aire y la humedad reactiva del aire. Entonces empezamos con lo que sería eso. Directamente ponemos las fórmulas. La entalpía, en este caso, es una casilla vacía, así que de todos modos igual la ponemos porque ya después vamos a encontrar esos valores, así que no se preocupen. Ponemos menos 2501 multiplicado por la humedad específica, también está vacío,
lo dejamos así. Todo eso dividido a 1 más 1.86 multiplicado, esta parte de acá para que no nos confundamos después, le pongamos el corchete, 1.86 multiplicado por lo que sería nuevamente la humedad específica. No importa que esté vacío, nuevamente les digo, va a salir cero, no pasa nada. Para la humedad específica hacemos el mismo procedimiento, ponemos igual, y en este caso la presión, como ya sabemos, no para no hacerlo dos veces, fijamos la presión, la multiplicamos por lo que sería la humedad específica. Como les vuelvo a repetir, no se preocupen que no esté ahí la humedad específica, nosotros igual la seleccionamos. Todo esto dividido a lo que sería la presión de vapor saturado, aquí en este caso presión de vapor saturado, mil disculpas la batería, en que me había quedado, la presión de vapor saturado, ya la presión de vapor saturado, en este caso no me deja seleccionar bien la casilla, así que lo vamos a poner manualmente, va a ser la I13, la casilla I13, multiplicamos, abrimos corchete, lo multiplicamos por la humedad específica, nuevamente les digo, no importa que esté vacía, más 0.62198. Cerramos corchete. Y no nos olvidemos que esto tiene que estar multiplicado por 100. La división sale en 0, así que no se preocupen de eso. Seguimos resolviendo. Prácticamente esta va a ser la misma, así que la vamos a bajar. La presión de vapor, la presión de vapor también es la misma fórmula, así que la podemos bajar. Ahora acá, en lo que sería la humedad específica. La nueva humedad específica simplemente va a ser a la humedad específica anterior más la diferencia de humedad específica que hemos encontrado. Y la entalpía va a ser igual a la entalpía anterior más la diferencia que hemos encontrado. Y simplemente sería eso. Una vez que hemos encontrado, estos serían nuestros nuevos valores. Ahora, ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, de cierta manera es encontrar la nueva temperatura del agua. Esta también tiene su formulita, va a ser igual a la temperatura del agua anterior, en este caso menos la diferencia de temperaturas que hemos encontrado. Una vez puesto este valor, ya este valor se repite, este valor se repite, este valor se repite y este valor se repite. Este valor se repite. Y ahora acá, este valor lo vamos a poner igual a la casilla anterior. Perfecto, este valor se repite. Y este valor se repite. Todas las operaciones, las fórmulas como ya las hemos puesto de manera correcta y fijando las casillas, simplemente se van a repetir. Entonces ahora resolvemos para todos nuestros casos. Para los 15 valores, para los 15 valores, para los 15 valores. Una vez que ya vamos poniendo todos los valores, ya va a tener más sentido todo. Jalamos los valores de cada uno, los jalamos, los jalamos. Y voilà. Así ya
habremos resuelto, entre comillas, nuestra torre de refrigeración. Pero ahora los detalles, hay que iterar algunos datos. ¿Por qué? Nuestra temperatura de salida de la torre de refrigeración es de 35 y la temperatura del agua a la salida acá es de 37. No puede ser mayor, tiene que ser igual o menor. Entonces, ¿qué datos podemos intercambiar nosotros para poder mejorar la eficiencia o para poder, en este caso, resolverlo? Los datos que voy a marcar de color rojo van a ser los datos que nosotros podemos cambiar en esta torre de refrigeración. Tenemos que jugar tanto con la humedad específica en 2 y con la variación de la entalpía. Con esos dos datos que nosotros nos hemos supuestos, los hacemos variar. Los hacemos variar de tal manera que acá me tenga que salir igual. Este dato de acá me tiene que salir igual a mi W2, porque este dato de acá ya es a la salida. Aquí el 15 son los datos a la salida y aquí el 1 es los datos a la entrada. Entonces, este de acá me tiene que salir próximo a 0,02 y la temperatura de acá, la temperatura de salida, la temperatura es de 35, la temperatura más alta se podría decir. Entonces, esta también tiene que ser de 35, porque aquí hemos encontrado la salida y aquí sería la entrada, pero en cambio aquí es al revés, aquí es la entrada y aquí es la salida. Entonces, este tiene que ser 35. ¿No ve? Y este tiene que ser igual a W2. Entonces vamos cambiando nosotros hacia a datos que nos parezcan. Aquí, por ejemplo, para empezar de una ya podemos poner 3. Con 3 no cambia mucho. A ver, podríamos poner, no sé, 2.5. Con 2.5 ya la temperatura ha bajado a 33. Aquí miren, con 3, aquí la temperatura es de 34.06. Pero acá la entalpía no se sigue pareciendo. A ver si la hacemos parecer. 0.24. Ahí está. Nuestra entalpía, nuestra humedad específica a la salida es 0.24, es igual a este 0.24. Y, y nuestra temperatura de salida, bueno, temperatura de ingreso es de 35. Y aquí 34,6 es muy próximo a 35. Tal vez nosotros poniéndole, no sé, tal vez 3.2 no se pasa. Entonces pondríamos tal vez un 3.1. Es más próximo, sí. Con 3.1, miren, es 34,9. Entonces es prácticamente 35. Con esto ya habríamos resuelto lo que sería incisos como la temperatura a la salida, la humedad relativa a la salida, presión de vapor a la salida, presión de vapor saturado a la salida, humedad específica a la salida y entalpía a la salida. Todos estos datos de acá son a la salida. Los pueden poner en otra tablita tal vez para encontrarlos. Ahora, tal vez datos bueno, fórmulas que tal vez no hayamos avanzado todavía. eh, bueno, las podemos hacer ahorita para ayudarnos un poco, para que tengan más puntitos. Lo que sería el calor del aire, en este caso va a ser igual. mm, va a ser igual a qué, a qué era igual esto. Es igual al flujo másico del aire multiplicado por multiplicado por multiplicado por la temperatura de salida, la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Esto lo cerramos igual. Eso sería, esto está en kilowatts. Y ahora para el flujo másico del agua de reposición. Esto es
lo mismo sería el caudal del aire multiplicado por de entrada menos el de salida. Esto está en kilogramos sobre segundo. Muy bien. Y ahora lo que, bueno, vendría a ser lo que falta sería encontrar el NTU y todo lo demás. Esto es una pequeña, hay que hacer unos promedios para encontrarlo, en lo que sería el NTU. Y lo vamos a promediar, yo lo voy a hacer de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Bueno, o sea, también se podría hacer lo que sería de 1 a 3, de 3 a 6 y de 3 en 3. Saldría lo mismo, no sé, depende de ustedes para que lo hagan diferente. Pero ya acá depende de cada uno de ustedes. 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, 14 a 15. Lo que vamos a necesitar acá encontrar sería el promedio de la humedad específica del agua, lo que sería el promedio de la humedad específica del aire y el promedio de, en simbolitos lo tenemos, el promedio de los intervalos de la humedad específica. ¿Listo? ¿Y para qué lo vamos a encontrar? Porque tenemos que resolver lo que sería esta formulita, que sería la sumatoria de todos estos promedios dividido a lo que sería la humedad específica del agua menos la humedad específica del aire. ¿Cómo lo vamos a hallar todo esto? Fácil, ponemos igual promedio, abrimos el paréntesis, seleccionamos, en este caso del agua, el 1, 2 puntos, el 2. Cerramos corchete, listo. Ahora para el promedio del agua hacemos lo mismo, igual promedio, abrimos paréntesis, promedio del agua, 2 puntos, al que le sigue, cerramos corchete. Ahora en este de acá ponemos lo mismo, igual, promedio, abrimos corchete, del primero, 2 puntos, el segundo. Cerramos paréntesis, ponemos igual. Ahora aquí es 0,001, pero bueno, recuerden que tiene muchos más decimales, por lo tanto, ahorita nosotros solo estamos viendo lo que serían los primeros. Entonces, eh, resolvemos y ahora ponemos la fórmula. En este caso va a ser este promedio dividido sacamos todos sus promedios y la sumatoria de todo esto vendría a ser nuestro NTU. Que si lo comparamos con el NTU que nos da el ingeniero como enunciado, 0,055589, nosotros sale 0,553. Nos sale muy próximo, tal vez más, menos decimales, no sé,
alguna otra, tal vez he usado otra fórmula o he usado más decimales en esta fórmula. Acá en la presión de vapor saturado yo no usé todos los decimales, no sé. Pues se puede referir a eso, pero no sale prácticamente lo mismo. Entonces, en base a eso podemos hacer la carga característica directamente ahí para ya no, para ya no, para ya no complicarnos. Ok, ahora para el NTU ponemos igual. Sabemos que es el NTU multiplicado por lo que sería la flujo másico del agua dividido al flujo másico del aire. Bueno chicos, eso sería, bueno, más que todo el ejercicio resuelto. No sé, si tuvieran alguna duda o pregunta de cómo se ha llegado a resolver, me pueden decir, no hay ningún problema. Aquí, perdón, mil disculpas, me he equivocado. Aquí sería el flujo másico del aire dividido al flujo másico del agua. Perfecto. Esto sería nuestra carga característica. Bueno, como ustedes ya han visto, es medio complicado, hay que poner las fórmulas, pueden hacer este cuadro más bonito, todo depende de ustedes. Ya les mostró cómo se resuelve y ahora lo que ustedes tienen que hacerlo es cambiar este dato, este de acá, la temperatura, la humedad relativa y ¿qué más? ¿Qué otro dato más era? Solo tienen que cambiar temperatura, humedad relativa y temperatura del agua. O sea, cambiarían este dato de acá. Temperatura, humedad relativa y temperatura del agua. Serían los tres datos que tienen que cambiar, cada uno con su respectivo apellido, para resolver este ejercicio. Y no sería más. Ahora, si necesitan ayuda, más ayuda, si se han perdido, no les sale alguna fórmula, al resolver el ejercicio les puedo ayudar, pero lo que no les podría ayudar sería programar. Eso ya es de cada uno de ustedes. Pero cómo tienen que resolver el ejercicio es de esta manera. Por WhatsApp me pueden preguntar lo que necesiten, voy a estar para resolver sus dudas.